Iglesia, muy buenas tardes. ¿Dónde estarán los demás? Hacen falta. Bueno, hoy tenemos, por la misericordia del Señor, la oportunidad una vez más de estar expuestos a su palabra. Por favor, personas que no tengan Biblia, Alejita puede pasarles. Es necesario tener la palabra en la mano. Que vayamos juntos y miremos el texto que hoy vamos a estudiar. Es Isaías 35, como Santi nos lo indicaba. Hacemos un pequeño resumen de algunas cosas que hemos visto y vemos el tema principal, y este tema se va a ver constantemente en cada uno de los capítulos que estamos estudiando, el cual es el Dios, es el creador infalible y el santo de Israel. Asimismo, Él, ese mismo Dios santo, juzga el pecado, restaura la creación y salva a su pueblo. Esa última parte hago énfasis debido a que es la parte que hoy vamos a estar estudiando. Este es un pequeño bosquejo de todo el libro, donde del capítulo 1, para ser más exactos, hasta el capítulo 34, vamos a ver el juicio de parte del profeta Isaías hacia la nación y el pueblo de Dios. ¿Por qué hago énfasis en 34? Porque el 35 es el que va a dar como ese inicio a la tercera parte, que es del capítulo 40 al 66, en donde va a ser de salvación. Hoy vamos a hablar de salvación. Y el segundo punto es un paréntesis histórico que, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo, en donde está el capítulo 36 al 39. Y ya para finalizar, la última parte del 40 al 66, dando este texto hacia la salvación. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar, si el Señor lo permite, y vamos a dividirlo en 3 puntos. El primero va a ser el versículo 1 y 2, en donde vamos a ver la alegría y la gloria. El segundo punto lo vamos a estudiar del versículo 3 y 4, en donde vamos a estudiar el consuelo de la promesa. Y el tercer punto, el más largo, del 5 al versículo 10, donde vamos a estudiar el fruto de la salvación. Esto es un texto precioso. Vamos a estar estudiándolo uno por uno. Pero antes de dar inicio a ello, recordemos que estos dos capítulos, 34 y 35, son una moneda con dos caras. El mensaje de Isaías, del profeta, es de juicio, pero asimismo de salvación. Vimos capítulo 34, la ira de Dios, y ahora vamos a ver el 35, la salvación. Recuerden que el 34 nos describe el destino espiritual de los enemigos de Dios, o sea, el juicio, y en contraste el capítulo 35 lo que nos va a hablar es del destino remanente de sus justos, o sea, la salvación. En este capítulo vamos a ver un cuadro precioso y glorioso del futuro de los redimidos en el día del Señor, y vamos a ver esa gloria y felicidad que caracteriza al pueblo de Dios. Gracias al director y gracias a Dani en la alabanza y a Santi allí en la proyección, porque con esas 4 alabanzas se cantó la predicación. Ese es el resumen. Con las 4 canciones que acabamos de entonar y de dirigir al Señor, acabamos de cantar toda la predicación, todo el capítulo 35. Qué precioso es el Señor y el Espíritu Santo. Así que estos felices peregrinos que vamos a estar aquí estudiando cantan de la belleza, el valor, la sanidad, la santidad, la seguridad y el lugar al cual el Señor los ha destinado. Es un cántico precioso de Isaías. Hagamos un pequeño resumen del capítulo 34 como para entrar en sintonía con el 35 y en contraste de lo que vimos la vez pasada. Hablamos de la ira de Dios y sus implicaciones. Hablamos que la ira de Dios es inmutable. Y obviamente esto no es contrario a sus excelencias y perfecciones. La ira no es contraria al amor, la ira no es contraria a la bondad, la ira no es contraria a la paciencia, para nada, hace parte de su carácter. Y obviamente es inmutable debido a que Dios está igual enojado de lo que estuvo en Génesis capítulo 6, lo está hoy contra el pecado. Es el mismo Dios. Asimismo vimos que Dios odia el pecado y está airado contra el pecador.
Asimismo, vimos que la ira de Dios nos debe motivar a abandonar el pecado. No es un juego. Y por último, vimos que la ira de Dios nos debe llevar a huir a Cristo, a huir al Redentor, a huir al único Salvador que me puede apartar de la ira venidera antes de que sea demasiado tarde. Y dijimos que este mensaje no era para el vecino, este mensaje era para cada uno de nosotros. Ahora, ya viendo nuestro bosquejo general, vamos a dar entonces inicio a nuestra lectura. Y quiero que leamos todo el capítulo, son 10 versículos, y vamos a leerlo despacio, pausadamente, vamos a orar y a entrar a escudriñar la Escritura. Dice el verso 1, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Oremos. Amado Señor, gracias por permitirnos hoy estar aquí juntos, reunidos, congregados en torno a tu nombre. Donde tu Hijo Cristo se congrega, allí está su pueblo. Y hemos aprendido, mi buen Señor, que aquí está tu presencia. Tu Santo Espíritu mora en tu iglesia. Este es tu templo. Somos piedras vivas, edificándonos, Señor, a la luz de tu palabra. Por favor, permítenos hoy admirarnos en el gozo de tu salvación. Permítenos hoy recordar las verdades del Evangelio. Permítenos hoy exaltar tu nombre, tu plan y a tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Espíritu de Dios, te imploro que hoy obres en nuestros corazones, que nos permitas estar llenos de alegría y de júbilo a tus hijos. Y si hoy ha venido alguien, Señor, que está apartado de ti, yo te imploro que tengas misericordia y lo atraigas a tus pies con tus lazos de amor. Tú eres el Salvador y tuya es la salvación. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar con el versículo 1 y 2. Y es evidente que estos versículos exaltan un grado de felicidad, regocijo y júbilo con que el escritor en verdad exalta la gloria de Dios y por tanto la alegría suprema de su pueblo. Veamos un momento, una palabra, hay unos términos como unos sustantivos que se repiten bastante allí. En el versículo 1, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo, o sea, el desierto, se gozará, florecerá como la rosa. Y continúa el 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Allí en verdad, este mensaje es de alegría. Mientras cantábamos las primeras 4 canciones, yo me preguntaba, ¿con cuánto gozo y alegría estamos exaltando el nombre de Dios?
con tanta felicidad está mi corazón que rebosa desde adentro hacia afuera con unas manos de alabanzas. ¿Cómo estará la mente de mis hermanos en este momento, cantando las verdades que pudimos ver allí en la pantalla? ¿Será que cada una de esas verdades las abrazamos con fervor? Recordemos estos 34 capítulos de Isaías. Es más, recordemos el ministerio de Isaías. Vayamos un momento a Isaías capítulo 6 y hagamos memoria del Señor, a qué lo manda y de qué forma lo manda. Y vamos a leer capítulo 6 en el versículo 9. Y este era el mensaje que el profeta Isaías debía entregar a su pueblo. Dice capítulo 6, verso 9. Miren allí. Y dijo, Dios le está diciendo a Isaías, anda y di a este pueblo, 2 puntos, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. O sea, escúchame, pero no entiendas. No puedes, no lo vas a hacer. Y ved la gloria de Dios, pero tampoco la conocerás. No será tuya. Ese es el mensaje de Dios para Isaías en su ministerio. Verso 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. ¿Quién quiere que le entreguen un mensaje así aún? Si todo lo que deseamos es todo lo contrario. Pero Dios, en su omnisciencia, demanda de Isaías que este mensaje llegue a su pueblo. ¿Para qué? Para que ninguno vea ni entienda, ni oiga. Verso 11. Dice Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo tendré que decir estas malas noticias? Y respondió el Señor, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. O sea, habrá un renuevo. Allí habrá un tocón, allí todavía habrá esperanza. Pero el mensaje de Dios para Isaías que proclame al pueblo es destrucción total. Y llegamos al capítulo 35. Alegraos, desierto, floreced profundamente, nos gozamos, hay alegría, hay júbilo. Mira el corazón de Isaías en este capítulo, cómo se ensancha, pero no de tristeza por su pueblo, sino de alegría por la promesa que ha de predicar. Y la alegría significa celebrar. Hoy estamos celebrando algo muy importante. También significa regocijo, estar gozoso, o sea, un estado de ánimo que refleja las circunstancias favorables en las que tú y yo nos encontramos. Esto es precioso. Y si tú eres salvo, estás rodeado interna y externamente de una situación el cual solo te debe llevar al gozo supremo. Ese es el mensaje de Isaías. Eso es lo que en este momento brota de su corazón. Alegría. Este gozo también puede ser expresado, como lo acabamos de hacer, a través de canciones, a través de gritos, a través de palabras que en verdad, aún con chillidos, alaridos, gozosos. Amén, aleluya. Cantamos 4 canciones preciosas. Mi alma espera en ti. Gracias por mi Salvador. Gracias porque tú me preservarás. Gracias porque Cristo es mi Salvador. Esto en verdad a cada uno de nosotros nos debe llevar a un estado de éxtasis bíblico por el gozo de la salvación que hay en Cristo Jesús. Este es el gozo de Isaías. Ahora bien, observemos el verso 2 del capítulo 35, por favor. En un rato volveremos al capítulo 6. En el versículo 2, después de ese cantará con júbilo, hay un punto y coma, y continúa, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Aquí hay 3 lugares
Y estos tres lugares se da a entender que tienen gloria y hermosura. Estos lugares nos van a mostrar la gloria y la hermosura de Dios. La gloria del Líbano, que el Líbano se reconoce porque es un bosque inmensamente grande de cedros, y la gloria de ese Líbano es la rica fragancia de los cedros. No sé si a ustedes les encanta el olor de las flores, de las matas, de los árboles. ¿Recuerdan? No sé si han pasado en algunos lugares de noche, florece el caballero de la noche y es un olor delicioso. Es un olor que yo personalmente, aunque no tengo olfato, me deleita. Y la gloria del Líbano era la fragancia, la frescura, la riqueza del olor de los cedros. Y no era un bosque pequeño. No es como el príncipe de la noche, que uno va por la calle y ya se fue. No, no así. Pero asimismo está la hermosura del Carmelo. Y son tierras altas de pastoreo. O sea que allí, en el Carmelo, todo pastor desearía habitar con toda su riqueza de ovejas. Y por lo tanto, la hermosura del Carmelo son sus matorrales y arbustos y frutos y adornos hermosamente grandes. Y aparte, crece una colorida. Yo creo que mamá sería feliz allá. Una colorida, pero asimismo también magnificante, hermoso, lleno de flores en el Carmelo. De todos los colores. Los que tienen la oportunidad en algún momento de visitar un país donde esté en primavera, es una de las estaciones más hermosas. Porque vas por la calle, por los bosques, por los parques y te vas a encontrar árboles con flores de todos los colores. Colores que aquí en Bogotá vemos muy escasamente. Pero esto superará toda esa hermosura que hoy día veremos. El tercer lugar está el Carmelo y Sarón. Y Sarón se reconoce por una llanura costera y su hermosura se va a ver reflejada en la fertilidad que hay allí en esta tierra. Ahora bien, todos ellos serán testimonio y muestra de la gloria y la hermosura de Jehová, pero obviamente su gloria y su hermosura sobrepasa en esplendor a todas las restantes glorias. ¿Y gloria qué significa? Porque pueden, bueno, gloria a Dios, yo quiero ver la gloria de Dios. No, mira, tú ven a la iglesia y verás la gloria de Dios, pero ¿y qué es la gloria de Dios? Buscando los diccionarios dice que la gloria traduce riqueza, o sea, lo que es de supremo valor, lo que es enteramente importante. Esta es la gloria. Demanda también importancia, nobleza, manifestación de poder, una presencia obviamente gloriosa. Es el estado de su honor, siempre sublime, o sea, excelso, elevado por encima de todo. Esa es la gloria. Y la hermosura traduce majestad, esplendor, dignidad de la mejor calidad, del más alto prestigio. Y aquello que es la gloria y la hermosura de Dios es tan hermoso que también inculca pavor. Es imposible de mirarlo. Porque ¿qué dice Moisés? Cualquiera que mirare a Dios morirá por su gloria, su hermosura y su santidad. Y obviamente esto atribuye grandeza y superioridad por sobre todo. Y obviamente queda claro cuando el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien lo dice él. ¿Por qué lo dice? Porque los cielos declaran la gloria de Dios y proclaman su sabiduría, proclaman su poder y proclaman su bondad para que todos los impíos, sin excusa, crean que Dios existe. Ese es el poder de la gloria de Dios. Por lo tanto, los cielos por sí mismos dicen ser obras de las manos de Dios, porque deben tener un creador eterno, infinitamente sabio, todopoderoso y bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Estas verdades aquí son un momento para que nuestro corazón se alegre, se regocije. Tú no tienes un Diosito. Tú no tienes un papito. Tú tienes al Dios y Rey de los cielos. Tú tienes al Creador omnipotente. Tú tienes al eterno y único todopoderoso Dios. Y eso debería tener nuestro corazón,
en medio de las dificultades, de las aflicciones, de la enfermedad, en medio de cualquier situación, tu corazón debe rebosar de alegría. Meditar estas verdades son de gran alivio para nuestras almas. Recordar todas estas verdades como familia, tu papá, tu mamá, recuérdale a tus pequeños estas verdades de día y de noche a tus hijos. Cuando se levanten, cuando estén por el camino, cuando se sienten a la mesa, cuando se acuesten. El día de mañana el mundo llegará con una ráfaga de mentiras sobre la vida de nuestros pequeños y jóvenes. Y ellos deben estar afirmados y cimentados y establecidos en las verdades preciosas y hermosas del Evangelio. Que no encuentren nada más hermoso fuera de él, porque no existe. No existe, no hay nada más hermoso. Así que este primer punto debe invadirnos a nosotros como iglesia de alegría en nuestro corazón y en verdad también lleno de gloria por la majestad y la hermosura del Señor. Debemos rebosar de alegría. Alguna persona, les hemos contado, ingresó acá y dijo, bueno, la iglesia es chévere, pero es que solo hablan del pecado. Y sí, no hablamos solo del pecado, también hablamos del carácter de Dios, de su hermosura, de su majestad. Pero muchas veces, por la falta de gozo en nuestros corazones, ni siquiera nos atrevemos a testificar de Él. Porque, ¿qué le voy a decir? ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, pues es el pastor y el Hijo de Dios. Sí, pero ¿y quién es Jesús para ti en este momento de tu existir? ¿Quién es el Dios creador para ti en este momento? Y esas verdades deben inundar nuestro corazón, lo deben ensanchar de alegría, de júbilo. Voy a ser parte del pueblo de Dios. Amén. Soy miembro de la familia de Dios. Amén. Soy hermano y por tanto coheredero junto con Cristo. ¡Qué delicia! Ya venció la muerte. Amén. Ya venció el pecado. Bien. Ahora soy suyo y su espíritu habita en mí. ¿Y la iglesia cómo está? Que esto en verdad nos lleve a deleitarnos en el Evangelio, a deleitarnos en nuestro Señor. Vamos a pasar al segundo punto, y es el consuelo de la promesa. Versículo 3, y empieza con un mandamiento, empieza con un verbo en imperativo. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Vamos a tratar de desglosar esas dos frases. Fortaleced las manos cansadas. ¿A qué se refiere esto de fortalecer? Significa asir. O sea, asirse. Pero si yo me agarro de esto, pues viene un viento y ¿qué va a pasar? No me va a ayudar mucho, pero si me agarro de Junior, puede que ya esté un poco mejor, ¿cierto? Y si con una mano me agarro de Junior y con la otra de Jack, voy a estar muchísimo mejor. Pero aún si es un viento de estos que tumban de todo, aunque me agarre de ellos, pues me van a tumbar junto con ellos y hasta a lo mejor voy a estar accidentado porque van a caer encima. Así que fortalecer significa sujetar, agarrar, convocar fuerza. Implica confiar, asirse a algo firmemente, que no te mueva nada. A eso se refiere este verbo, fortaleced. Y esto es utilizado para describir una disciplinada fidelidad hacia lo que es correcto. Este fortalecer determina una disciplinada fidelidad hacia lo que es correcto. Es necesario que tú y yo, como dice el verbo, nos fortalezcamos en el Señor y desmedidamente y disciplinadamente nos aferremos a lo que es correcto. Ahora, ¿qué significa la segunda parte? Las manos cansadas. A lo mejor lo podemos llegar a pensar, no, esta mujer ha cocinado mucho, este hombre ha trabajado mucho, el asadón tiene sus manos cansadas, pero el texto y la poesía tan preciosa de Isaías no nos manda a contemplar ese texto de esa forma. Las manos cansadas significan manos débiles y sin ánimo, o sea, unas manos descorazonadas. Un hombre o una mujer que en este momento su corazón está apachurrado. No tiene el más mínimo porcentaje de ánimo. Está desalentado. O sea, perteneciente a ser emocionalmente débil.
Imagínate este término, las manos cansadas, carente de esperanza. Hay un momento en donde, ¿recuerdan la historia de Job? Que vienen 3 amigos a él y empiezan a increpar y a discutir y a recordarle, y algunos de ellos en muchos momentos lo culpan. Tú estás así por tu pecado. Y en el capítulo 4 de Job, Elifaz, el primer amigo de él, le dice lo siguiente: he aquí, Job, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Job era uno de estos hombres. Y ahora mírate, Job, tú eres el de las manos débiles. ¿Qué pasó? Por lo tanto, esta frase de fortalecer las manos cansadas significa: aférrate con valentía y disciplínate en la esperanza de la fidelidad a Dios. Aférrate con valentía y disciplínate en la esperanza de la fidelidad de Dios. Para su iglesia, confía firmemente en Cristo. Confía en tu Salvador. Si tú eres uno de los redimidos, puedo decirte con autoridad y gozo y amor: confía en Cristo, no seas necio. Confía en Él. A esto se refiere Isaías. Es un mensaje de esperanza. Hay una promesa, hay un consejo que lleva consuelo. Pero así como llevamos 34 capítulos estorbando el pecado, confrontando la maldad, Isaías no deja de hacerlo aún en la esperanza. Ahora pasemos a la segunda frase, y es: afirmad las rodillas endebles. Ese afirmad significa ser fuerte, esforzarse y fortalecerse. Afirmad. También se requiere de ser audaz, de apoyarse de lo indicado, adecuado y fuerte. O sea, hacer que uno tenga o muestre coraje. Afirmad tus rodillas endebles. O sea, toma coraje. Sé valiente. Deja de pensar maliciosamente y empieza a crecer en madurez. Sé valiente y esforzado. Velad para que no entréis en tentación. A eso se refiere ese afirmad. Y recuerdan cuando Moisés en Deuteronomio les está entregando la ley a su pueblo y les está contando toda la historia que pasó con su primera generación, el cual ya murió. Está hablando con la segunda generación y Dios le dice a Moisés que por su pecado, por desobedecerle, no entra a la tierra prometida. ¿Lo recuerdan? Seguido le dice el Señor a Moisés: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo. O sea, afírmalo, anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Así que si el Señor demanda a Moisés que afirme y fortalezca a Josué, el cual iba a ser un general de un ejército para invadir toda la nación cananea, ¿cuánto más tú y yo tenemos que ser afirmados en el Evangelio? ¿Cada cuánto? A la semana. No, Dani está estudiando, no, que lo afirmen por allá en la maestría. ¿Cierto? ¿Y Juli? No, pues Juli es la esposita. No, que la firme él. ¿Cuándo necesita ser afirmado, Dani? Todos los días. ¿Y qué hora del día? Toda hora del día. Te aseguro que si a tu WhatsApp o en una llamada o en una carta te llega un mensaje para afirmar tu convicción y tu gozo en la salvación, tu corazón se va a alegrar. Ninguno de nosotros está exento de recibir un mensaje para afirmar nuestra fe que lo vayamos a rechazar. Todos lo necesitamos. Y tú ya estás en el momento de dar ese mensaje a tus miembros de la familia, a los miembros de la iglesia y a todos los que te rodeen o te encuentres. Cuán necesario es ese afirmar. Así que Josué necesitó ser afirmado por Moisés, fortalecido, animado. Tú y yo también necesitamos esa fortaleza. Ahora, ¿a qué se refiere las rodillas endebles? Y esta expresión no se refiere a una debilidad física o algún impedimento para caminar, como ser lisiado, cojo. No se refiere a nada de eso. No se refiere ni siquiera a estar sin fuerza para estar de pie. Si las manos cansadas no referían a unas manos trabajadoras que están débiles por el trabajo, sino débiles en carácter,
desanimadas, descorazonadas, pues las rodillas endebles se refiere tropezar, errar y fracasar. Y obviamente, tú erras, tú pecas, tú fracasas cuando estás apartado del Señor. Esas rodillas endebles significan inducir a caer o fallar, o sea, no cumplir con la voluntad de Dios. Esas rodillas endebles tienen que ver con tener una caída, con no tener éxito, no haber obtenido lo deseable delante de los ojos de Dios. Esto es hermoso, este texto. Oseas le dice a Israel: Jehová tu Dios te demanda que vuelvas a Él, porque por tu pecado has caído, porque por tu pecado tienes rodillas endebles, por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Esta frase quiere decir entonces lo siguiente: afirmar las rodillas endebles, muestra coraje, sé fuerte y audaz para no seguir fracasando una y otra vez en el pecado. Dime si tú y yo no necesitamos este ánimo diariamente, todo el tiempo. Hermanos, yo lo necesito. Si tú no lo necesitas, está bien. Entrégamelo a mí. Yo sí lo necesito. Yo requiero que mi alma sea confrontada diariamente. Mi alma requiere día a día ser animada para estar sumergido en el Señor, para que yo pueda mostrar coraje, para que pueda seguir creciendo en fortaleza y para que sea audaz. Recuerdan, nobles como palomas, pero perspicaces, audaces como serpientes. ¿Para qué? Para no seguir fracasando una y otra y otra y otra en el mismo pecado. Necesitamos de este ánimo. Tenemos una responsabilidad. Y esto determina seguir mortificando y odiar el pecado que tan fácilmente nos envuelve, nos asedia y no nos permite avanzar por estar distraídos constantemente en ello. Así que fortaleced vuestras manos cansadas. Afirmad vuestras rodillas endebles. Qué precioso este mensaje. Versículo 4. Dice allí: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Así que esto, el Señor está diciéndole a Isaías: tú tienes que dar este mensaje. Así que ve y diles a los de corazón apocado. ¿Pero qué significa este apocado? No es de un corazón que está triste o que necesita un poquito de ánimo. Mira, el corazón apocado dice que es temeroso, está perturbado, está literalmente apresurado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una actitud de gran angustia, a menudo con un énfasis especial en los eventos futuros. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Y ahora con qué vamos a pagar? ¿Y ahora y si nos enfermamos? No, y si no tenemos para esto. Y ahora estamos endeudados. Y este es el corazón que menciona allí, apocado. Es un corazón que está angustiado por fracasar continuamente o en algo que se propone. Está allí temeroso por el porvenir, contrario a la mujer de Proverbios 31. No le tiene miedo al porvenir. Así que el Señor nos está diciendo, no solamente a las mujeres, a todos, tengan cuidado al tener ese corazón. No teman al porvenir. Tenemos un Dios que ya ha hecho todo, ya lo hizo todo. Y por tanto mi esperanza debe estar en Él, no en lo que yo pueda o no pueda hacer, no en lo que yo alcance o no alcance a hacer, no en lo que yo logre o no logre hacer, sino en lo que Él ya hizo. Y lo que está haciendo en mí, y lo que hará en mi cónyuge, o en mi familia, o en mis hijos. Yo descanso en Él. Imagínate yo tener un corazón de esta manera porque mis hijos se van a perder. No, yo prosigo a la meta.
Estoy confiado en Él. No en que mis hijos serán salvos, confiado en Él. Y por lo tanto, descanso. Ahora, ¿cuál es el mensaje para los que tienen este corazón? Y es: esforzaos, no temáis. Esforzaos, no temáis. Entonces, esfuérzate. Uy, sí, mañana voy a madrugar más. Sí, yo sé. Pero esta noche se le olvidó y se acostó a las 12. Entonces, mañana no se levanta temprano. Y por lo tanto, no se esforzó. Pero miremos a qué se refiere ese esforzaos, que va de la misma mano con el fortaleced. ¿Recuerdan el verbo arriba? Fortaleceos, fortaleced. Pues también esforzados quiere decir hacerse o ser fuerte. Así que mañana los espero en el parque para hacer unas dominadas. Yo veré, Dani. No se refiere a eso, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero el ejercitarse en la piedad trae fruto para esta vida y para la venidera. La esperanza para los deportistas es que cuando dice para poco aprovecha, quiere decir que en algo aprovecha. Así que ánimo también a velar por el cuidado de ese cuerpo que el Señor nos ha dado. Esforzados tiene que ver con tener valor. Tener valor. También con endurecerse. Pero endurecerse frente al pecado. Ya odio ese pecado. Y ya no entra aquí por la coraza fuerte y dura que está en mi corazón en contra de la maldad. Endurécete. No contra Dios. Contra el pecado. Ese esforzados quiere decir tener la habilidad de lograr lo que se pretende, implicando que se necesita también un elemento de determinación. Esto me parece hermoso. Muy pocas veces hablo de esto. Y es: el Señor te ha determinado una responsabilidad. Tú, en obediencia, debes responder a la salvación que el Señor te ha otorgado. Guarda tu salvación. Protege tu salvación. Ve por ella. Crece. No te quedes durmiendo. Ya te la han otorgado por gracia, ahora prosigue a la meta. Dice Pablo, no que ya lo haya alcanzado, pero prosigue. Así que ahí determina una responsabilidad en ti. ¿Tú quieres ser un mejor esposo para la gloria de Dios? Sí, Señor. ¿Tú quieres ser un padre que dé ejemplo de Cristo en tu casa? Sí, Señor. ¿Tú quieres en verdad llevar y cuidar el corazón de tu esposa, santificarla, protegerla? Sí, claro. ¿Tú quieres que tus hijos en verdad crezcan en el conocimiento doctrinal? Sí. ¿Tú quieres ser diligente y excelente en el trabajo? Sí. ¿Y te estás esforzando? No. Es que estoy cansado. Es que llegó tarde. Es que me levanté temprano. Es que me tocó ir a hacer otro trabajo. Es que. Y allí nos quedamos día tras día, mes tras mes, semestre tras semestre, año tras año. Pero el Señor te está demandando que tengas valor y te esfuerces de la misma manera que Moisés le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No, ya no eres un niño. Los niños están en la Big Kids y están aprendiendo del Dios Todopoderoso. Ahora tú que eres joven, tú que estás soltero, tú que estás casado y joven, tú que estás casado y ya con mayor edad, fortalécete en el Señor. Qué mensaje tan hermoso de Isaías. Hay alegría y queremos ver la gloria de Dios y queremos ser renovados gloria tras gloria. Pero también hay una demanda y ese consuelo viene por la obediencia también delante del Señor. Qué delicia estar obedeciendo al Señor. Y qué delicia cuando ese consuelo surge y brota del Espíritu Santo. No de alcanzar mis metas, no de tener una buena economía, sino de la esperanza que viene a través del Espíritu Santo. Así que ese esforzados es necesario proseguir para ello. Esfuérzate, fortalécete, ten valor, endurécete frente al pecado. Ahora la segunda parte, esforzados, no temáis, no temáis. Y este verbo no hace alusión, obviamente, porque es negativo, a esa reverencia
y a esa piedad y a ese respeto y honra que debemos tener al Señor. No, si fuese así, esfuérzate, teme. Pero este no temáis significa estar asustado, atemorizado, tener miedo, pavor. O sea, estar en un estado de sentir una gran angustia y profunda preocupación por el dolor y por las circunstancias desfavorables. No estés pensando en nada de esas cosas. En algún momento con Adri aprendimos que la ansiedad surge debido a estar pensando en ¿y si? No, y si nos metemos a eso, ¿y si? ¿Y con qué vamos a? Bueno, pues no, pero ¿por qué estás pensando en esas cosas? Si el Señor te está demandando es que pienses en Él y te regocijes en Él y lo ames a Él y lo busques a Él. Él lo que está determinando es tu corazón que sea de Él, no de las cosas de este siglo. Colosenses bien lo dice, concéntrate, preocúpate por las cosas de arriba, no las terrenales. Así que, esforzados, no temáis, manada mía, manada pequeña, redimidos míos, dice el Señor, no temáis. Y es hermoso ver el carácter de Isaías en este punto, la manera en que confronta el pecado, pero asimismo cómo anima conforme al carácter de Dios para salvar, santificar y obviamente que su gloria sea manifestada. Volvamos un momento a Isaías 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a ver un poco más de ese carácter de Isaías. ¿Y con qué autoridad Isaías dice esto? Aparte de que está inspirado por el Espíritu Santo y es un profeta de Dios. Dice en Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Recuerden que Isaías tiene una visión y es allí en donde se lleva a cabo su llamamiento de parte de Dios. Y en el versículo 5, después de ver la gloria de Dios y serafines de 6 alas y demás, mira lo que dice el 5. Entonces dije, ay de mí. Ya. ¿Qué quiso decir Isaías? Me morí. Hasta aquí llegué. Ya. Ay de mí. Ya. Se acabó todo. Y signos de exclamación. ¿Cómo sería su grito de angustia, de miedo, de terror por estar delante del Dios Santo? ¡Ay de mí! Pero continúa el texto diciendo que soy muerto. Porque nos va a explicar, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esto es precioso. Isaías, ¿qué está diciendo? ¿Recuerdan? Van a coger un carbón y se lo van a colocar el serafín. ¿En dónde? En los labios. Pero ¿por qué dice Isaías, ay de mí que soy muerto porque soy inmundo de labios? ¿Por qué no dijo soy inmundo de manos? ¿O mis pies están sucios? Porque recuerdan que lo que hay en el corazón habla la boca. Lo que quiso decir Isaías, ay de mí, estoy muerto porque soy inmundo de corazón. Y por lo tanto, apartado, destituido de la gloria de Dios, enemigo de Dios, hijo de ira, hijo de desobediencia. Ay de mí, vi al rey, se acabó esto, terminamos, fin, jaque mate. Ya se acabó todo. Y por eso Isaías, ¿con qué autoridad y determinación confronta la maldad y confronta el pecado? Sabemos por las Escrituras que todo hombre ha pecado, que no hay ni uno solo bueno. Por lo tanto, no podemos poner en un pedestal a Isaías como el santo Isaías que nunca pecó, porque solo hay uno que nunca pecó. Pero aquí tiene la autoridad de ir y confrontar el pecado, no de una iglesia, no de una sinagoga, sino de toda una nación. Toda una nación. Autoridad que otorgada por el Espíritu Santo, tú también estás con el derecho de hacer. Y la responsabilidad de hacer. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Qué increíble, ¿no? Algunos autores y eruditos dicen que estos serafines son como dragones ardientes. Pero aún el serafín tuvo que coger uno de esos carbones, no con sus manos,
sino con tenazas para no morir, del ardor, de la santidad y del fuego consumidor del Señor. Y lo cogió con las tenazas, versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué increíble. Isaías, ya, estoy limpio. ¿Quién lo hizo? Isaías lo hizo, ¿cierto? Él cogió el carbón, él se lo puso en sus labios, él sabía que debían ser en sus labios, no en sus ojos. A lo mejor había pecado mucho con sus ojos, pero si se lo ponía en los ojos no podía ver después. No, fue el Señor quien determinó la salvación, la santidad, la pureza de Isaías. ¡Qué hermoso! ¿Cuántos de esos hombres y mujeres hay esta noche en ese local, en este local? ¿Cuántos de esos hombres hoy día pueden con gozo, con alegría decir, el Señor a mí me salvó? El Señor a mí me rescató de la muerte eterna. El Señor a mí, al inmundo, al peor de los pecadores, derramó de su gracia sobre mi vida. A mí. ¿Qué hombre o mujer puede saltar de gozo y salir a las calles y gritar, soy salvo por mi Rey, que viéndome de lo más vil y menospreciado, allí en el vómito de los perros, en la lavaza de los cerdos, sin merecer nada, Él me rescató? Isaías está diciendo esto con gozo, con júbilo. Florecerá el desierto. Más adelante, en el próximo mensaje, para terminar este capítulo, vamos a ver cómo el mensaje sigue en auge. Todavía no hemos llegado a lo más alto del mensaje. Imagínate eso. Ya aquí la iglesia, en verdad, debe estar con un corazón regocijado. Y si tú no eres salvo, debes estar con un corazón lleno de esperanza. Porque quien salva es fiel. Y si estás aquí, Él te ha llamado. Qué hermoso es el Señor, en verdad. Qué hermoso. Versículo 8 de este texto. Entonces, le tocó los labios y fue quitada su culpa y limpió su pecado. Está como el bienaventurado de Salmo 32. Este es Isaías en el Salmo 32. Bienaventurado, el que le fue quitada la transgresión, limpiada la iniquidad, quitado su pecado. Este es Isaías. Verso 8. Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, ya limpio y salvo, dijo, bueno, menos mal yo no soy el único que mande a otro. Menos mal en las sinagogas hay hartos fariseos y sacerdotes. Mejor que vaya allá y los envíe, ¿cierto? Como tú no eres pastor, no, mejor que le diga a otro. Como tú no tienes el don de evangelista, menos mal no me tocó a mí testificar afuera. Como parece ser que no te gusta mucho servir, entonces no sirves. ¿A quién enviaremos? ¿Cómo es la respuesta de Isaías? Iglesia, ¿a quién enviaremos? Hay harto trabajo. Hay hartos corazones sedientos del evangelio. Hay varias familias sufriendo y padeciendo, esperando un mensajero. ¿Cómo invocarán en aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará si no hay quien los envíe? Pues Isaías está diciendo, heme aquí, envíame a mí. Y esto es precioso, porque definitivamente en el corazón de Isaías está la valentía de reconocer su condición delante de Dios y decir, estoy muerto, estoy inmundo y vi al Rey, estoy muerto. Pero asimismo, por la gracia desbordante del Señor e irresistible, ahora con valentía dice, heme aquí, envíame a mí. Esos corazones son los que deben estar saltando sobre estas sillas que están enfrente nuestro. Saltando en este local, en esta iglesia, aposento alto, la vid. Esta es la alegría. Ahora, ¿cómo puede en verdad un pueblo como Israel, y pasémoslo a
aplicación directa, ¿cómo puede la vid Aposento Alto, no vayamos más allá, cómo puede la familia de Jack y Mariana, cómo puede la familia Cortés Araque, Cardona Cortés, Anaya Cortés, cómo puede la familia Caraballo Vargas, cómo puede la familia Gutiérrez, cómo puede la familia de Steven y Luz Dari, cómo pueden todas nuestras familias tan siquiera llegar a dudar de la fidelidad de Dios. ¿Cómo puedes tú dudar de la grandeza y de la hermosura y de la gloria de Dios derramada sobre Jesucristo para nuestras vidas? ¿Cómo puede temer Israel? ¿Cómo puede temer mi vida cuando el Señor nuestro Dios acude a ejercer su venganza sobre el enemigo y a redimir nuestras vidas? ¿Cómo podemos tan siquiera llegar a preguntar por qué? Si Él es el Dios de gloria, supremo, sublime, majestuoso, santo, sabio, todopoderoso, autosuficiente, autoexistente, autoexcelente. ¿Quién puede tan siquiera estar dudando de Él? Pero este mensaje de Isaías es para nosotros, los que tienen manos cansadas, rodillas endebles, corazón apocado. Venid al Salvador, venid al Señor. Isaías tiene completa claridad de su poder, de su santidad y de su justicia para venir y salvar. Termina el versículo 4 diciendo, y con esto terminamos y con esto empezaremos: Dios mismo vendrá y salvará. Dios ya ha venido y ha entregado salvación a su pueblo. Regocijémonos con alegría y exaltemos la gloria de nuestro Salvador. Oremos, por favor, y si el Señor lo permite, en la próxima terminaremos el mensaje. Señor, gracias por tu palabra. Qué delicia, Señor, es poder escudriñar tu mensaje fiel, poder conocer la verdad fiel y eterna de tus pensamientos y de tu corazón. Gracias, Señor, por otorgarnos salvación. Gracias por no olvidarte de nosotros. Gracias por hacernos cercanos a ti, aun cuando no lo merecíamos. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por llevarlo a la cruz e imputar mis pecados en Él e imputar su justicia en mí. No lo merezco. Gracias, mi Señor, por el perdón de los pecados a esta tu iglesia, la vid. Gracias por entregarnos esas arras del Espíritu. Señor, yo te imploro que fortalezcas nuestras piernas, nuestras manos, brazos, pero sobre todo, Señor, que nos otorgues valor para enfrentar la concupiscencia de nuestros corazones, el pecado de nuestras mentes, la lujuria de nuestros ojos, la debilidad de nuestras piernas y la carencia de esfuerzo en nuestras manos. Por favor, ayúdanos, Señor. Tú eres fiel y quien empezó la buena obra, la perfeccionará, Señor. Tú eres fiel. Gracias, Señor, por todas las circunstancias que están pasando. Gracias, Señor, por la muerte, por la vida, por la enfermedad, por la salud, por la abundancia, por la escasez. Gracias, mi amado Señor. Sé glorificado en todo. Permítenos hoy crecer en gozo por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.